Buenos días, un placer. En el día de hoy vamos a hablar un poquito de la experiencia y de los retos terapéuticos que hemos tenido. Cuando nosotros nos referimos a la población de la mujer fértil, de la mujer que está en una etapa gestacional y inmediatamente postgestacional, no tenemos, como he mencionado anteriormente, estudios randomizados controlados muy grandes con muchos niveles de evidencia que nos diga exactamente qué hacer en cada caso, y hay casos que no son siempre reglamentarios, y cuando estamos tratando una paciente embarazada estamos tratando dos pacientes, ¿verdad? Entonces, este es el primer caso de interés que vamos a tener. Tenemos una mujer joven de 32 años de edad que quiere ser madre, que le dan migrañas y que viene en 5 ocasiones, en la vez que me tocó entrevistarla, por cefalea por urgencias, tratada convencionalmente con AINES porque todavía no estaba gestando. Sí, la paciente tiene sobrepeso, usaba anteriormente anticonceptivos orales, y cuando yo la evalué me encontré que su cefalea tenía datos de hipertensión endocraniana, cefalea del despertar. Esta es la primera tomografía con la que yo la conocí y tenía esta hiperdensidad justo en este lugar, tenía papiledema bilateral y tenía aumento de la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo en 240 aproximadamente. Esa paciente tuvo una trombosis venosa. Esa es la tomografía a un año del tratamiento con anticoagulantes. Y este es su TOF arterial, su fase venosa de la angioresonancia. Como ustedes están viendo, no estamos viendo esa porción del seno transverso de ese segmento y el seno sagital superior, y este es el control a un año con la tomografía que ya vimos. En sus laboratorios encontramos esto con una prueba que se le hizo posterior al proceso agudo, donde se evidenció que también tenía alteraciones de la coagulación. El segundo caso de interés es una mujer entonces con un sueño. Esta paciente me la interconsultaron en una fase aguda, yo no era su médico de base. La conocí en esta etapa justamente dentro del equipo multidisciplinario, una paciente con 32 años de edad, sin ningún antecedente, solo que migraña, gesta 3, abortos 3, en tratamiento de inducción hormonal con fines de estimulación ovárica. Ella acudió a urgencias con mareos, disminución del estado de conciencia y alteración para la marcha, todo de 15 horas de evolución, y en las primeras 24 horas tuvo tanto edema en la región de la fosa posterior y una zona de isquemia que fue llevada a craniectomía descompresiva suboccipital, evolucionando pues rápidamente. Este es su estudio de fase inicial vascular, sin ningún dato relevante. Este es el área de infarto residual con algunas hemorragias en la zona del infarto que tuvo después. Esa paciente fue diagnosticada posteriormente con un síndrome antifosfolípidos y quedó con un ranking bastante mal, 4-3 aproximadamente, la última vez que la vi, que la estaba evaluando mi colega, su médico de base. Sin ningún antecedente pues demostrado ni ninguna manifestación previa, solo que esas migrañas y ese tratamiento de inducción hormonal. El tercer caso de interés, durante el parto, la cesárea. Esta paciente, 27 años de edad, gesta 2, cesárea 2, la conocí en el momento de su cesárea 2, desarrolló cefalea severa durante la cesárea. Esa noche el dolor de cabeza era intenso y el equipo médico atribuía que todo era una cefalea pospunción porque solamente hubo un solo pico hipertensivo y que después de eso todo estaba muy bien, 110/70, 100/60, y la estuvieron manejando con analgésicos y que era pospunción y que se quedara plana. Hasta que la paciente posteriormente no mejoró para nada, incrementó los síntomas y pues presentó alteración de estado de conciencia y encefalopatía. Ustedes ven esa hemorragia subaracnoidea que se ve en esa porción ahí insular. Yo la conozco, la admito, la pasó a la UCI, pues fue en el primer día de su desembarazo, y la egreso después de 5 días y de investigarla vascularmente sin tener ninguna alteración, solo que esa historia de cefalea en thunderclap y esa subaracnoidea se fue con una tomografía control sin ninguna alteración, sin progresión de los síntomas, con un electroencefalograma bien. A los 5 días, la paciente regresa con crisis epilépticas recurrentes y extensión de la hemorragia subaracnoidea, y en esta vez le pedimos un TOF venoso, una angioresonancia, y vemos que tiene déficit de llenado del seno transverso derecho,
que coincide con la primera zona de la hemorragia, pero no me quedaba tan claro toda la hemorragia subaracnoidea que ella tenía. Yo sospeché siempre que probablemente ella pudo haber hecho un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible en el momento inicial, por lo difusa que estaba la subaracnoidea, pero no lo pude demostrar con la angiotomografía. La angiotomografía se la hice casi 24 horas después del inicio de los síntomas, pero igual le dimos tratamiento anticoagulante y esa es la arteriografía control y ese es el resultado de una paciente sin discapacidad. También detectamos un anticuerpo anticardiolipina IgM positivo y como ustedes ven la imagen, se le ve un seno transverso más delgado, más filiforme, pero que llena en la arteriografía. Cuarto caso de interés es esta paciente, que es mi paciente más retante que yo tuve. Yo la recibí a su 6º día posparto. Esa paciente tenía un adecuado control prenatal, pero tiene 41 años. Una paciente obesa también, ella era muy obesa. Sí tiene antecedentes también de migrañas, igual que las demás pacientes. No hipertensión y debuta con una cefalea severa en escala de 10 de 10. En sus laboratorios previos de sus consultas prenatales, yo vi siempre que tenía las eritroelevadas, pero siempre que el embarazo puede estar un poquito elevada las eritro, que no siempre es la eritrosedimentación, pero debutó con esta hemorragia frontal y aquí subaracnoidea y aquí también. Esa es la tomografía inicial y pues le solicito un estudio vascular. En la clínica se estaban acabando de entrenar en ese momento. A veces yo pedía angiotomo venosa y arterial y no siempre me daban la fase venosa. A veces tenía que obligado meterla a hacer angioresonancia para que me dieran la fase venosa, porque en un primer intento no la podía tener. Y solamente vimos una hipoplasia en la cerebral anterior derecha, que no me coincidía todo con el área de la hemorragia. A las 24 horas de evolución, la paciente se deteriora clínicamente, el cuadro es más severo, el hematoma se extiende más y la paso, arteriografía, no encontré la imagen, pero me colaboró el doctor de León Berras, es esa misma paciente, como ven, puerperio, 9 días, y vimos trombosis del seno transverso. Cuando la comienzo a anticoagular, que tenía esos datos de trombosis y en la fase venosa de la resonancia también se veía, es que las imágenes están borradas del sistema, no mejora la paciente. El doctor Berras me dice, bueno, también si hay un síndrome de hipertensión endocraniana severa se pueden colapsar las venas, es posible que eso también pase. El punto es que no me fue bien, continuó sangrando hasta que tuvo que hacerle drenaje quirúrgico a esa paciente. En verdad, esa paciente se investigó desde todos los puntos de vista hematológicos, inmunológicos. Una paciente, recuerden, puérpera de 6-7 días y siempre con las eritroelevadas. Nosotros consideramos que la paciente tenía criterios clínicos para valorar una vasculitis, le hicimos los Dopplers, lo que vimos fue las velocidades de pico sistólica de la arteria cerebral media izquierda elevados, con un índice de resistencia relativamente elevado, la pulsamos, la inmunosuprimimos y la paciente actualmente tiene un ranking, voy a decir 1 porque tiene leve paresia facial y a la maniobra de Minganzini, leve pronación de la mano, funcional totalmente, está con su familia y se quedó en tratamiento inmunosupresor. Le hicimos biopsia después y en la biopsia no teníamos datos de vasculitis. Cuando se le hizo la cranioplastía, se le hizo una biopsia. Entonces, son casos en los que, de acuerdo a lo que te vas presentando y vas valorando, tienes que ir cambiando y tomando de conducta y trabajar con un equipo multidisciplinario en estos casos, porque el tiempo se nos va. Ese es otro caso de una paciente con COVID-19, nos hizo trombosis venosa cerebral. Esta tomografía es secuelar, esta tomografía es ya después de 2 años del cuadro, pero cuando ya lo hizo, estaba en el 2º trimestre de su embarazo, con COVID importante, crisis epiléptica, esos infartos que fueron en cascada, porque primero fue uno con mucho edema, comenzamos la anticoagulación, después fue el otro, hasta que se le restableció una dosis adecuada y pasó el proceso postinfeccioso, la paciente no comenzó a presentar remisión de los síntomas. Casi entra en coma, se nos permaneció en estupor, pero esa es la paciente con mínimas secuelas actualmente y eso es en un
club que tenemos de pacientes con trombosis que estaba contando su experiencia y todo lo que ya había vivido. Quedó con epilepsia estructural y pues con mínimas secuelas también. Entonces, esta es otra paciente durante el embarazo. Ella también hizo datos de trombosis, cefaleas, que no mejoraban, se le dio tratamiento anticoagulante, se recanalizó y nos compartió su experiencia posteriormente. ¿Qué tenemos? Hay guías de manejos de enfermedades cardiovasculares en el embarazo y estas guías nos dicen que no solo en los países de mediano desarrollo ocurren estas enfermedades. Actualmente en el mundo las mujeres se están embarazando a mayor edad, con mayor carga de riesgo cardiovascular y esto totalmente aumenta la incidencia de enfermedades pues vasculares en el embarazo y en el puerperio. Durante el embarazo, disminuye la resistencia vascular periférica, aumenta la frecuencia cardíaca, el volumen plasmático, la eyección del ventrículo izquierdo y todo al pico del tercer trimestre y va descendiendo, hace como un piquito, una curvita ahí en el posparto, como que se eleva un poquito más y luego desciende. Hay cambios en el electrocardiograma también. La onda Q se vuelve más prominente, se invierte la onda T. Recuerden que hay mayor carga de volemia, es una paciente más sobrecargada. Cambian la efusión pericárdica. Hay algunos pacientes que pueden hacer datos de derrame pericárdico. Se enlonga la aurícula izquierda y la masa del ventrículo izquierdo. Por lo que con las pacientes embarazadas hay que hacer un planeamiento preconcepción, durante el embarazo, hacer un plan de cómo va a ser el parto, de cómo va a ser el desembarazo, qué criterios tiene de cesárea, qué criterios tiene de que sea un parto, los cuidados posparto y de largo término, identificar temprano para nosotros poder lograr esas metas, los factores de riesgo que tiene cada paciente durante su embarazo, pero previo al embarazo, que ese es el mejor momento de valorar y tiene que ser obviamente tratada de acuerdo a estas patologías por un equipo multidisciplinario. El infarto cerebral y la hemorragia cerebral, cuando se presentan en el embarazo, son causa importante de morbilidad y mortalidad. ¿Por qué? Porque estas enfermedades están condicionadas por ese gran aumento del volumen plasmático, hay más labilidad de la barrera hematoencefálica, hay más sobrecarga de los capilares cerebrales, cambia el tono cerebral de los vasos sanguíneos, hay también alteración inmunomediada y disminuyen los factores de la coagulación. Entonces, el embarazo, yo lo llamo, como dicen algunas guías, un reto fisiológico. Porque dicen el embarazo es fisiológico, pero en verdad es un reto fisiológico. Es causa infrecuente de presentarse, pero cuando se presenta es agresiva y con una incidencia de 30 por cada 100,000 embarazos. Importante que más del 60-70% de los pacientes que tienen enfermedades cerebrovasculares, hasta 85% pueden ser isquémicos, pero en el embarazo hasta el 60% pueden ser hemorrágicos. Cuidado con el día 7-8 posparto, que son los días en que más se presenta la incidencia del evento índice o del evento cerebrovascular, los síndromes de vasoconstricción cerebral reversible, las eclampsias, etcétera. La edad es un factor determinante súper importante, la obesidad, la preeclampsia y los antecedentes de cada paciente. Las causas son diversas, hay enfermedades que tienen una predisposición genética no diagnosticadas, las infecciones, las enfermedades de riesgo cardiovascular, la edad, las coagulopatías, los factores de riesgo cardiovascular, etcétera. Y esta es la incidencia por 100,000 pacientes de embarazadas con enfermedad cerebrovascular. En Estados Unidos, de 45 por 100,000, así en la India hasta 66. Y esta es la frecuencia en la que los pacientes el mes antes van acudiendo a urgencias antes de presentar el stroke. Y el pico más elevado es de los 3 a los 5 días antes y se eleva aún mucho más los 2 días previos al desembarazo. Hay más motivos de consulta para asistir, hay más síntomas que nos pueden pasar desapercibidos. Tomar en cuenta esa semana antes del delivery, del parto, de los datos que estos pacientes pueden presentar, que nosotros podemos detectar para prevenir pues una complicación fatal en el desembarazo y en el posparto.
Pueden presentarse cualquiera de los tipos de enfermedades en las diferentes razas y etnias, como ustedes han visto, hemorragias, subaracnoideas, trombosis venosas, infartos, rupturas de aneurismas también, porque hay más carga de volumen plasmático, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Va a haber fallos en los mecanismos de autorregulación. La autorregulación es el proceso mediante el cual los vasos sanguíneos cerebrales se adaptan a los cambios de presión sistémica. Entonces, en el embarazo ocurre una disregulación total de este proceso y esto conduce a las complicaciones más temidas, que son la preeclampsia, que tiene una mortalidad del 16%, la eclampsia, el PRES, el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible y el stroke. La resonancia es el mejor método de imagen y nunca se debe retener una paciente en el tratamiento con una complicación aguda en el embarazo. Entender que esto puede ser evitable y detectable. Los factores de riesgo tradicionales, como la edad, es un factor inminente para nosotros pensar en una paciente que se puede complicar. Es decir, que desde que nos llegue una paciente mayor de 36, 37 años, desde ahí entendemos que hay que ver más de cerca a esa paciente y buscar las características de riesgo cardiovascular igual que las otras, pero más en esa paciente. Y si a esa paciente más se le agregan riesgos cardiovasculares, pues mayor. Los trastornos hipertensivos, que pueden ser desde hipertensión gestacional, preeclampsia, hipertensión crónica con preeclampsia superpuesta o no. Estos factores comparten los mismos riesgos que tienen los demás pacientes para stroke. Vamos a tener pacientes que son obesas, síndrome metabólico, que tienen aumento de la resistencia vascular periférica y factores inflamatorios. La migraña está directamente asociada a infarto cerebral o a stroke en el embarazo. Hay estudios en los que se aumenta mucho el estudio NIS, que es de registro de pacientes embarazadas, en los que vieron una asociación directa entre la migraña y el riesgo de enfermedades trombóticas, porque la migraña promueve la activación plaquetaria y la disfunción endotelial. Asimismo, las infecciones, que son procesos triggers de stroke, tanto en niños, en ancianos. Los pacientes con infecciones aumentan la cascada del estrés oxidativo, producen también disfunción endotelial y en las embarazadas esto es más frecuente cuando tienen infecciones periparto. Estos son los cambios básicos de la coagulación, de las coagulopatías que se producen, hormonales, todos, también los cambios de que va a haber éstasis, hipercoagulabilidad, la triada de Virchow, como se presenta también igual en una paciente embarazada, y todos conducen a complicaciones vasculares en el embarazo. Asimismo, lo que más lo dictamina es la vasodilatación sistémica, el aumento de la complianza vascular y de la capacitancia venosa. El embarazo es un estado procoagulante y tiene un pico en el último trimestre y cerca del desembarazo, en donde está la fisiopatología del parto pretérmino, porque esto conduce a preeclampsia, cardiomiopatía periparto y todo esto a stroke maternal. Este remodelado arterial, que es el mecanismo menos entendible o menos comprensible, se ha visto demostrado porque incluso cuando nosotros hacemos Dopplers carotidios, vemos que hay aumento del pico sistólico en los Dopplers de las pacientes que están embarazadas y que desciende el pico después del desembarazo. Y esto pues induce también a edema vasogénico y a vasoconstricción. Entonces, la preeclampsia se va a diagnosticar cuando hay una nueva aparición de la hipertensión, 2 episodios aislados de hipertensión en 4 horas, o la presencia de proteinuria, trombocitopenia, edema agudo de pulmón o cefalea que no cede a acetaminofén y síntomas visuales. Y puede conducir a disfunción neurológica, donde ya se ven las características pues severas de la preeclampsia. Tener en cuenta en este momento entonces las banderas rojas del dolor y no dejar pasar una migraña como un síntoma positivo de una nueva preeclampsia. Porque a veces quizás no tenemos la paciente con todos los criterios en el momento que la vemos. Yo la puedo ver, en estos días me pasó que evalué a una paciente súper normotensa en mi consulta, la mandé a cardio porque yo creía como que ella tenía criterios de cefalea en racimos, le quería poner verapamilo y cardio me dice, la encontré súper hipertensa, le puse el mapa, entonces estos pacientes pueden variar también. Y su manifestación más temida de la preeclampsia, que es el síndrome de HELP.
La eclampsia es la nueva aparición de crisis epilépticas en el embarazo sin una causa pues detonante, y 1/3 de todos los casos no presenta datos típicos de preeclampsia antes de debutar con eclampsia. ¿Qué va a suceder? Van a presentarse cualesquiera de estas enfermedades. Tener en cuenta el prototipo de paciente, si hay infecciones, si hay estados protrombóticos o de hipercoagulabilidad, si hay historia de migraña. Muchos pacientes con preeclampsia y eclampsia presentan datos de edema cerebral, que sería un preobstétrico. Se caracteriza por hallazgos en las imágenes de este edema que es reversible y alteraciones visuales, crisis epilépticas. Pero un grupo de pacientes con PRES, el 15%, presenta síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, que hay que tomarlo en cuenta también. Entonces, esas cefaleas en trueno que se detonan con un Valsalva importante, valorar una angiopatía posparto. Recuerden que revierte en 3 meses. El nimodipino es un buen medicamento de elección como preventivo y como preventivo de la cefalea. Y tener pendiente, no inducir a isquemia placentaria y estar pues valorando el flujo sanguíneo y la presión arterial cuando uno le pone pues magnesio, trata la hipertensión y usa pues la nimodipina. Ese es un caso de una paciente con PRES que en la tomografía casi no se vio el primer día, y esa es la resonancia de una paciente de mi experiencia. El stroke hemorrágico, entonces puede ser 12.2 casos por cada 100.000 embarazos, aumenta totalmente la mortalidad y predispone, se predispone por aneurismas, malformaciones arteriovenosas, angiomas cavernosos, etcétera. Esta es otra paciente de mi consulta, de 26 años, sin antecedentes, 26 años, tuvo un parto gemelar, se fue bien a su casa después del parto gemelar, yo ahí no la conocí, y ella tenía una comunicación muy de cerca con los ginecólogos. Los ginecólogos son muy, cuando la paciente da luz y eso, le dan un seguimiento muy de cerca, y le mandó la cifra tensional cuando le dio dolor de cabeza de un centro que ella fue y se tomó la presión, que fue el único registro de hipertensión que tuvimos. Después que llegó a nuestro centro, no volvió a tener hipertensión. Entonces, ese paciente súper joven, evolucionó ese hematoma en 24 horas, no alteraciones vasculares en el territorio, no detecté ninguna patología, y esa fue 12 horas, no era todavía el otro día. Y en la mañana ella estaba aguantadita de clínica, estaba despierta, pero le vimos ese hematoma y decidimos pues por los criterios que tenía drenarlo quirúrgicamente, y la paciente pues en el tiempo recuperada y tiene 3 hijos y una paciente súper joven, que no es el prototipo de paciente que uno espera pues que se complique, pero tenía una carga de embarazo gemelar, entonces cualquiera se puede complicar en el posparto, y ella fue en esos días posparto. Los aneurismas deben tratarse con el mismo protocolo de los pacientes convencionalmente y pueden tener riesgo a rupturas. Las malformaciones, algunas guías dicen que sí, que tienden a tener más sobrecarga y tener más riesgo de ruptura en el embarazo. Si la malformación es importante, se le debe ofrecer tratamiento igual de forma convencional. El síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, tomar en cuenta que lo más ideal es hacer un estudio de imágenes de inmediato en donde uno pueda detectar la vasoconstricción, porque en el tiempo puede ir mejorando y solamente quedar las secuelas en el parénquima, y se nos va el momento pues de diagnosticar segmentos en los que hay pues espasmo arterial. Y eso es un caso, no he diagnosticado uno, no tengo un caso todavía, pero eso es un ejemplo de un paciente que desarrolló estas lesiones edematosas con un PRES y una hemorragia. Aquí, miren cómo se ve el flujo sanguíneo distal. Entonces, se puede presentar el PRES como una hemorragia subaracnoidea en la convexidad, como una hemorragia lobar, como un infarto en zonas limítrofes o como edema vasogénico. Cualquiera puede ser síntoma visual de PRES. Entonces, las malformaciones cavernosas, si son sintomáticas, tratarlas.
como se hace convencionalmente, y las metas con la hemorragia cerebral, las mismas de siempre. Mantener la presión adecuada, las metas de TA dentro de las primeras horas, descompresión quirúrgica si hay hipertensión endocraniana, desplazamiento de la línea media de 5 milímetros, etcétera. Los pacientes con infarto cerebral deben tratarse igual que los pacientes que no están embarazados. No se debe huir de la trombolisis y de la trombectomía mecánica. Estos pacientes desarrollan también estas enfermedades porque pueden hacer cardiomiopatía periparto, hay un síndrome de moya-moya del embarazo, disecciones en la labor de parto y por el aumento de la presión de Valsalva, si hay shunts de derecha a izquierda, entonces favorece al embolismo paradójico. Estos pacientes, como les mencioné, igual tratamiento, la mejor técnica de imagen, esa es una paciente que se valoró una disección en un primer momento, pero después fue una trombosis. Voy a ir directo a la imagen porque me quedan unos minutitos de tiempo para no pasarme. Este es el trayecto del paciente con un infarto cerebral. Siempre una tomografía, si es lo que tenemos a la mano. La resonancia es la modalidad de preferencia en las pacientes embarazadas, pero no se debe retrasar en un síndrome clínico importante, discapacitante o deficitario si nosotros tenemos tomografía. El tiempo más vulnerable para las tomografías es antes de las 12 semanas. Y el uso de contraste, pues de los dos atraviesan la placenta. Entonces, riesgo-beneficio, porque si una paciente tiene un LVO, hay que hacerle una trombectomía, aunque esté embarazada. No debe hacerse esperar ningún paciente con una oclusión proximal, riesgo-beneficio, y no hay diferencia funcional entre embarazadas y no embarazadas a largo plazo. El RTPA ni el TNK, por su peso molecular, ninguno cruza la barrera placentaria y se debe considerar el beneficio si el infarto supera pues, el riesgo. Y hay gente, como siempre sabemos, trombolizar en nuestro país es algo que se está abriendo caminos. Hay muchos sitios que no se le da la terapia de primera línea. Imagínate las pacientes embarazadas que llegan con un síndrome deficitario. Entonces, se recomienda tratar igual. Tomar en cuenta las trombosis venosas cerebrales, ya vimos las manifestaciones clínicas, y planear en todos estos pacientes la modalidad de desembarazo. Sí, pujar. Si el trabajo de parto empeora la presión intracraneana y nosotros tenemos pacientes con aneurismas conocidos, malformaciones que han pasado por un proceso hemorrágico, entonces valorar la cesárea en ese grupo de pacientes. Incluir un equipo multidisciplinario, valorar los riesgos de los pacientes que pueden complicarse, el riesgo de los diferentes medicamentos y los beneficios. Los pacientes con coagulopatías después de las 12 semanas o enfermedades valvulares se les puede reiniciar la warfarina por el riesgo de malformaciones, complicaciones trombóticas, y tomar en cuenta las poblaciones especiales. La migraña, que aumenta 15 veces el riesgo de stroke. La lactancia también está asociado al desarrollo de migraña, el riesgo de preeclampsia, el infarto, las disecciones que se pueden producir en el parto. 7.4% de todos los pronósticos de las pacientes embarazadas son fatales y 1/3 va a tener secuelas. Se debe planear el embarazo en equipo, se debe pues administrar prevención a esos pacientes, se le debe dar aspirina desde temprano a los que tienen alto riesgo de preeclampsia. Y en conclusión, el embarazo y el puerperio son factores de riesgo para enfermedades cerebrovasculares en el embarazo. La preeclampsia está asociada a un fallo en la autorregulación cerebral. La hipertensión, la cefalea severa, las crisis epilépticas, la alteración del estado de conciencia son síntomas claves en una paciente embarazada para sospechar una patología vascular cerebral. La resonancia es la mejor herramienta diagnóstica, pero no debemos limitarnos a la tomografía y ofrecer tratamiento a menos que tenga una contraindicación mayor. El paciente debe ser atendido por equipos multidisciplinarios, nunca solos, formar el equipo y darle mejor oportunidad a esos grupos de pacientes que a veces no se toman en cuenta, como los demás. A veces hay hospitales que no reciben pacientes embarazadas y hay hospitales que le pueden dar mejor beneficio por la calidad de atención que tiene para terapias de reperfusión aguda en este momento, por ejemplo 2025. Hay hospitales públicos que no cuentan con el servicio de trombolisis y trombectomía, que tienen que derivar los pacientes igual con déficit agudo a lugares donde se les pueda dar tratamiento de reperfusión. Gracias.